¿Sabes lo importante que es que manejemos algunas nociones del ámbito legal? En los próximos 60 minutos, la abogada Karen Muñoz Guzmán se dará el tiempo de explicar en su estilo algunos de los conceptos que debemos conocer, con buena música e invitados. Ahora comienza Abogarrock en Radio Universidad de Concepción. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. Esta semana vamos a hablar de dos temas muy distintos. Parecen distintos, pero en realidad tienen algo en común, que impactan directamente el bolsillo de las personas. Por un lado, esta nueva fórmula para calcular el pago mínimo de las tarjetas de crédito, que, qué dolor en el bolsillo, pero ¿es positivo o no? Lo vamos a conversar. Y por otro lado, la propuesta de eximir del pago de contribuciones a los adultos mayores por la vivienda principal. ¿Es bueno? ¿Es positivo? ¿Le gustó o no a las municipalidades? Todo eso y más hoy día. Soy Karen Muñoz Guzmán y esto es Abogarrock. Así que ya saben, hoy día vamos a hablar de temas que tocan el bolsillo, no del mundial como quisieran muchos, ni de las vacaciones como quisieran otros. Oye, a propósito de vacaciones, le mando saludo a mi hija que no me perdona si le manda saludo, ella va camino de viaje con sus abuelos, primos, así que saludos, Catita, que te vaya bien. Pero para todos quienes están escuchando, los demás auditores, hoy día, claro, vamos a hablar estos temas con una invitada que ya ha estado en Abogarrock, amiga de la casa. Ella es Margarita González, abogada especialista en materias económicas y tributarias, y nos va a explicar un poquito de qué se trata esto. Bienvenida, Margarita. Hola, Karen, muchas gracias por la invitación nuevamente a todo el programa. Es un gusto estar acá, es como estar en mi casa. Qué rico, muy bien. Muy feliz. Sí, así que muchas gracias a todos y en verdad, y también a Concepción todo, porque es la cuna del rock chileno. Así es, así que hoy día vamos a hablar de estos temas y música también. Oye, vamos a rockear también. Así es, Margarita. Oye, y vamos a partir hablando de algo que nos toca a casi todos, ¿cierto? La tarjeta de crédito, ese plástico que usamos, ¿cierto? Cuando hay promociones, en una emergencia, cuando queremos pagar en cuotas o cuando no alcanza el sueldo. Así, y este mes, junio, ¿cierto? Hubo un cambio importante para todos aquellos que tienen estas tarjetas de crédito. La Comisión para el Mercado Financiero estableció una nueva fórmula para calcular el pago mínimo mensual. Y eso significa que muchas personas van a ver un número mucho más alto en su estado de cuenta. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Nos protege? ¿Nos aprieta más? Hablemos un poquito de eso, pero partamos de cero, Margarita. ¿Qué es el pago mínimo y por qué importa tanto cómo se calcula? Sí, mira, en verdad el pago mínimo es un monto mucho más bajo de lo que tú puedes pagar en tu tarjeta de crédito, porque en verdad, como tú bien dices, la tarjeta de crédito es como ya algo que uno lo tiene como pagar la luz y el agua, o sea, tú lo ocupas para, no sé, tanto para el colegio, ir al supermercado, o sea, la vida. Uh-huh. Entonces, claramente que de repente nos vemos como sobrepasados y el banco anteriormente te ofrecía este medio que uno lo encontraba muy atractivo. O sea, te decía, en vez de, no sé, debías 1.000.000 de pesos, te decía, no, mire, ¿sabes que el mínimo, no sé, 30.000 pesos? Y uno sentía realmente un alivio porque decía, pucha, estoy bien. Pero en verdad esto era una especie como de una rueda de sin término, siempre, al finalmente pagaba solo el interés, pero la deuda nunca se acababa. Claro. ¿Ya? Entonces, al final, el tema de que antes, para no caer en mora, entonces tú seguías así con esta rueda, pero lamentablemente algunos bancos, claro, como no estaba esto bien definido de cómo se iba a calcular esto, algunos tenían unas tasas gigantes. O sea, por ejemplo, no sé, pasaba el tiempo, los meses, y tu deuda de 1.000.000 después se transformaba en 3.000.000, 5.000.000, porque no estaba regulado. ¿Ya? Entonces, bueno, lo positivo de todo esto concretamente es que ahora, claro, la CMF ya ha fijado esta fórmula común, ¿cierto?, de que el monto mínimo debe incluir todo el monto que él habla de no financiable, más un porcentaje del saldo financiable. Como hacerlo como más simple, es como que una parte del pago sí o sí tiene que bajar a la deuda y para muchos pagos el otro va a subir. O sea, por ejemplo, hay una fórmula así súper loca Uh-huh. de la CMF, como a explicarla más
más o menos fácil, es que como que del 100% de este monto no financiable se le descuenta un porcentaje. Entonces, esto va a ir bajando, por ejemplo, de 15 años a 5. Entonces, finalmente va a depender también de cuánto nosotros hemos gastado. Entonces, obviamente que si antes, por ejemplo, el mínimo eran 30 lucas, por ejemplo, después te va a salir 100.000. Entonces, Igual es ese es el harto. tema, que va a ser más alto, pero lo bueno es que igualmente es como pan para hoy, como el dicho, de pan para Hambre hoy para y mañana, hambre para mañana, claro. porque finalmente, claro, antes teníamos esa opción de que pagabas lo mínimo, pero estos intereses no se acababan. De repente, una cosa pequeña terminabas pagándola en 5 años. Mm. ¿Ya? Entonces ahora, claro, vas a tener que pagar un poco más, pero no es que los bancos te suban la tasa, sino que el cálculo que hizo la CMF es como ya, a partir de la deuda tuya, se va a hacer esta fórmula y ese va a ser tu pago, ¿ya? Y va a estar regulado. ¿No? Y así no vas a hacer esta rueda de deuda eterna, porque finalmente mucha gente también cayó en Ticom, le quitaron la tarjeta, o sea, porque también es un tema de educación financiera, o sea, la gente de repente, claro, como digo, a veces tenemos necesidades, pero también después uno se olvida porque dice, pucha, la tarjeta paga. ¿Quién no lo ha dicho alguna vez? De Claro, que no, no puedo hacer tarjetazo, así. Claro, tarjetazo. no, ya pago, y después llega el fin de mes, Dios mío, ¿cómo pago esto? Entonces, claro, depende del punto de vista que uno lo mire, pero en verdad yo creo que ahora sí estamos más resguardados en el sentido de que va a haber una fórmula, va a estar respaldada por la CMF y obviamente que también sí, vamos a tener que pagar un poco más porque ya no va a estar ese mínimo porcentaje. Ahora, claro, de hecho se dice que este pago mínimo se puede incrementar cerca de un 25%, ¿cierto? En relación a lo que se pagaba antes. Pero esta implementación es gradual hasta el 2028, ¿cierto? Eso Claro, tengo esto va entendido. siendo gradual, claro, para que no afecte tan fuertemente el bolsillo. Sí. Ya, pero comenzó desde ahora, o sea, desde julio lo vamos a ver Claro, ahora reflejado. en junio. Claro, sí, y va a ir subiendo 25% cada 6 meses, una cosa así. Ah, ya, uy, igual es doloroso. Sí, de todas maneras, pero al final igual era como una mentira, po. Sí, O sí está sea, bien, sí, en depende realidad, cómo uno lo vea, porque en verdad, claro, como digo, igual a veces estamos en la necesidad de que, pucha, tenemos muchas cosas que pagar, pero claro, hay que igual ser ahora más responsable y mm, todo, y ya no va a estar esa opción de que, no sé, pues debía 1 millón y pagáis 30.000 pesos y estaba ahí listo. Y eso al final era una mentira, porque al final, como te mm, digo, la deuda iba avanzando, avanzando y no la claro. pagabas. No se pagaba la deuda, en el fondo se mantenía la deuda. Era como Exacto, mantenerla. exactamente. Bueno, como dices tú, educación financiera. Mi mamá siempre me dice, no se paga el mínimo. Ahora después, cuando termine este programa, me va a llamar y ¿te das cuenta? Oye, mira, un dato llamativo, que el 84% de las personas termina pagando intereses por cuotas que pactó sin interés. Eso es raro porque muchas veces se usa la tarjeta de crédito, como tú decías, por estos ofertones. Por ejemplo, viajes en 12 cuotas sin interés. O, Wow. ¿cierto? O los establecimientos educacionales muchas veces también tienen, oye, puedes pagar en 10 meses, no sé cuánto, sin interés, ¿cierto? Suele suceder eso. Pero pasaba mucho de que aún así, aún, ¿cierto? Uno comprando en estas 12 cuotas sin interés, igual uno terminaba pagando interés y se atrasaba. Eso era así y producto de este mismo cálculo beneficioso por los bancos nomás. Exacto, porque por ejemplo te decía, ya, tú sacas, por ejemplo, ahora para el mundial, que pucha, compré uno en la tele De más grande, 60 uno pulgadas. con los amigos y todo el ofertón, ¿cierto? Ujú, Y resulta que la sacabas a 12 cuotas, ¿cierto? Sin ujú, interés. Pero ahí está la trampa, que caíamos sin querer, ujú. porque, por ejemplo, en la cuota 6 el banco me decía, oh, mijita, aparte de la tele, usted compró, no sé, el teléfono, el celular, se fue de vacaciones, de crucero, Mm, y ya la cuenta como de 5 millones y no tiene cómo pagarla, entonces no importa, págueme el mínimo, no sé, 100.000. Ah, entonces ahí se te caía el tema, po, porque claro. ahí se rompía la cadena. O sea, si tú sacabas las cuotas a 12 cuotas sin Ujú. interés, pero si caías en esto, a la tentación del Del mínimo, perdías ese mínimo, beneficio en el ahí fondo. perdías el beneficio. Ah, Ese es el claro. tema que Mira, pasaba. eso, Entonces, por ejemplo, ojo, si sacan a 12 cuotas, chiquillos, no el mínimo, no el mínimo. mira, yo no tenía idea de eso, y encuentro súper interesante porque, claro, uno piensa, Sí, no, compré sin interés, pero al final, claro, si fuiste a pagar el mínimo, o sea, en el fondo, eso funciona siempre y cuando tú pagues el facturado del mes, en el fondo. exactamente.
Entonces eso fue y obviamente que después los bancos, como no estaban regulados por la CMF, ellos hacían sus cálculos, entonces claro, en algunos bancos era más caro, en otros no tanto, ahí había como libre albedrío y cada uno podía en sus porcentajes, pero era más bien eso. Claro, lo bueno es que como decías tú, a largo plazo, va a ser un dolor ahora inmediato, pero a largo plazo va a ser beneficiada a la persona porque va a terminar pagando, por ejemplo, leí, ¿cierto?, que deudas que antes podían extenderse hasta 180 cuotas, pagando solo el mínimo con esta nueva norma podría resolverse alrededor de 60. O sea, es muy considerable la reducción de plazo de pago. Entonces, al final es positivo a la larga. Exactamente, y también, como les decía, del tema de educación financiera, porque finalmente, claro, uno a veces se emociona, que el partido, que las vacaciones, que el regalo de 15 años del hijo, no Y me sé. dice que tanto. Y claro, entonces no te das cuenta porque la tarjeta lo paga todo, y después te Claro, llega el estado de cuenta y dices, oh my God. claro, tarjetazo, Entonces, tarjetazo. claro, y uno agradece, pucha, el banco, que bueno, me dio esta opción de pagar el mínimo, pero a la larga te trae problemas. Entonces, claro, ahora sí, es un problema, pero si somos organizados y todo, nos va a servir claramente a largo plazo porque nos va a permitir ordenarnos financieramente y poder pagarlo como corresponde. Ujú. Ahora, algo que sí es verdad es que esto sí puede golpear los bolsillos y generar más morosidad, porque puede ser que, como tú decías, alguien que podía pagar 30.000 pesos o 100.000 pesos, ya pensando que ese era el mínimo, y si hoy va a pagar 200.000 y no puede caer en mora. Este es un riesgo que yo entiendo que la propia CMF reconoció que existía y por eso esta implementación gradual. Pero ahí yo me pregunto, ¿la industria financiera tendrá opciones o alternativas como para enfrentar esto? Porque, por ejemplo, alguien puede que, no sé, la cuota sea el doble. Y no puede pagarlo. ¿Está comprendido dentro de este cambio esta Mira, posibilidad? hay varias opciones. Por Ya. ejemplo, tienes la opción de acercarte al banco, explicar esta misma situación y pedirle que te haga una repactación. Uno puede pagar la deuda en cuota. Por ejemplo, no sé, tenés 1 millón de pesos que no puedes pagar ahora, Ujú. obviamente, y le dices, sabes que yo tengo todas las ganas, entonces, ¿por qué no hacemos una repactación y yo pago mi deuda en cuotas? Ya, ¿Ya? Y obviamente hay que pagarla porque si no se claro. descuadra Y todo, los ahí intereses. se queda sin O pedir tarjeta, un po. crédito de consumo al efecto. Pedir Ay, un crédito de consumo y decir, ¿sabes qué, banco? Yo adeudo tanto, así que por favor quiero un crédito de consumo. Entonces, ahí uno tiene que ver qué es lo que te ofrece el banco con pagar menos interés, ¿cierto? Pero claro. lo que siempre he visto que la gente le sale mucho más barato repactar su deuda y pagarla como que fuera la misma tarjeta de crédito que se reprograma. Entonces le dice, ya quiero pagarla una cuota de 6 o una cuota de 8 Ujú. dependiendo del monto, y ojalá y no usar más la tarjeta o usarla lo mínimo. Claro. Entonces, justo te va a salir como que fuera un producto que pagaste con la tarjeta. Entonces, sale una cuota de 8, después segunda cuota, se te va descontando de tu tarjeta. Pero ahí tienes que verlo con tu ejecutivo, acercarte al banco Ujú. y ahí ver bien qué es lo que te conviene, porque quizás te conviene mejor un crédito de consumo, ¿cierto? Ujú. Con una tasa más baja y así pagas todo. Y nuevamente volver al tema de, hay que hacer el tema de educación financiera y ordenarse y todo. Mm. Y eso es importante lo que tú dices. Yo creo que el primer paso siempre es hablar con la institución antes que el problema escale, porque muchas veces es como, oh, cierro los ojos y no lo miro hasta que me llamen. Pero yo creo que lo importante es acercarse al ejecutivo, ¿cierto? Y poder ver qué se puede hacer con esta tarjeta y ver estas opciones. Exactamente. Ahora, ¿qué debería hacer alguien que nos está escuchando y no tenía idea que esto pasaba y acaba de decir, no quiero abrir mi cartola, no quiero abrir mi nuevo estado de cuenta? ¿Qué podrían hacer ahora preventivamente? ¿Esto parte ahora a fines de junio o para julio? Claro. No, ahora en junio ya está empezando de forma paulatina, Ujú. obviamente lo están haciendo de a poco, pero lo más importante es poder acercarse al banco. Si es que no tiene algún ejecutivo, o a veces también tipo que uno llama al ejecutivo y no te contesta, Pasa mucho, ¿no? Y que ahora lo con la mejor. inteligencia artificial casi no hay ejecutivo. Sí, Sí, te dicen, no, mándenos su consulta, la hemos derivado, la llamaremos. claro, te habla un bot. Entonces, sí, entonces yo creo que lo mejor es, bueno, hay que ser honesto con uno mismo y tratar de acercarse al banco. Y claro, cuando uno llega te puede atender cualquier ejecutivo y pucha con tu root te va a decir la neta, Claro, señorita, usted debe tanto. esta es su verdad. Pero claro, pero hay que acercarlo y hay que ser responsable, ir y
hablar, que pongan las cartas sobre la mesa de que pucha quiero cumplir y las opciones que me pueda dar el banco. Y yo creo que el banco igual va con todo esto, igual va a tener toda esta ganas de ayudar, o sea, al final todos ganan, o sea, si yo no te pago banco, también pierdo, esto al final es un win-win patón, que obviamente siempre va a ser más perjudicada a la persona, pero lo bueno es que están esas opciones y, bueno, tenemos que ir a hablar y acercarnos al banco. Hay que tomarla, así es. Oye, ¿nos queda claro, Margarita, este cambio? Ahora, a estar alerta, a revisar bien, ¿cierto? A estar atento en el fondo que viene un cambio y por lo tanto ahorrar, ¿cierto? Y dejar de comprar láminas del mundial y todas esas cosas, ¿cierto? Ay, sí, ¿Ya? la tele, no la compre, No compre la tele, claro. devuelva la tele. Si Chile no fue al mundial, así que ¿para qué? Ya. Vea los goles de... Final, Claro, no vea los goles de Messi en una tele chica, nomás la tele que tiene. claro. Oye, vamos a seguir conversando con Margarita y ahora nos vamos a ir a música. Seguimos aquí en el programa, ¿cierto? En este primer bloque marcado por créditos, intereses, pagos mínimos, nos damos cuenta que el dinero mueve decisiones, genera oportunidades, pero también puede convertirse, ¿cierto?, en una fuente de preocupación cuando los números no nos cuadran. Y vamos a escuchar una canción que desde el rock nos recuerda la influencia del dinero en nuestras vidas. Nos quedamos con ellos, los clásicos, los Beatles y Money, aquí en Aboga Rock. Hola, ¿te está gustando este capítulo? Bueno, no olvides suscribirte y hazle clic a la campanita para que te avise cuando hay uno nuevo. Nos vemos. Eran los Beatles aquí en Aboga Rock. Recuerda que si quieres escuchar este capítulo y todos los anteriores, puedes ir a Spotify, ¿cierto? ¿Cómo que googlea? Busca en el buscador de Spotify Aboga Rock y encuentras este y los más de 200 capítulos que tenemos de Aboga Rock en estos 7 años. Y también puedes ir a YouTube, buscas el canal de Aboga Rock y encuentras también este capítulo y los anteriores en video, porque a algunos les gusta ver, ¿cierto? Y ven ahí que saludamos, Margarita me saluda a la cámara, porque toda la gente de YouTube nos pueden ver y escuchar. Y si quieres más información sobre los invitados, sobre las canciones que escuchamos, ¿sabían ustedes que tenemos una recomendación musical todas las semanas? Estas canciones no son escogidas al azar. Hay todo un trabajo ahí del editor musical y en nuestra cuenta de Instagram, que es abogarrock.cl, pueden encontrar, ¿cierto?, la descripción y una reseña de alguna de las canciones que escuchamos en cada capítulo. Así que, dicho estos anuncios, vamos a seguir hablando con Margarita González, abogada especialista en temas económicos y tributarios, ahora de otro tema. Yo anuncié que íbamos a hablar de temas que golpeaban el bolsillo. Y en este segundo bloque vamos a hablar de las contribuciones y adultos mayores. ¿Ya es alivio o un problema? Este tema parece simple, pero tiene una complejidad detrás. ¿Ya? Hagamos memoria. El gobierno anunció que los adultos, como proyecto, ¿cierto?, que los adultos mayores de 65 años quedarán exentos de pagar contribuciones por su vivienda principal. A primera vista esto suena justo, ¿cierto? Nosotros decimos personas que trabajaron toda su vida, que con esfuerzo lograron tener una casa propia, no tendrían que pagar o tendrían que llegar a un punto que ya basta, ¿cierto? Sobre todo considerando cómo son las pensiones. Pero la pregunta es, ¿de dónde salen estos recursos que dejan de entrar a las municipalidades? Porque recordemos que las contribuciones no van al gobierno central, sino que van directo a los municipios. Y son las municipalidades los que pagan, ¿cierto?, muchos de los beneficios también para las personas. Consultorio, iluminación, las calles, jardines infantiles, hay ingresos también, ¿cierto? Y programas sociales en cada comuna. Entonces, ¿esta medida es un regalo o es un problema disfrazado de regalo? Vamos a conversar con Margarita de esto. Y para entender esto un poquito, breve resumen, Margarita, ¿qué son las contribuciones? ¿Quién las paga hoy en Chile? Como para después, ¿cierto?, entrar en este proyecto para los adultos mayores. Claro, mira, las contribuciones, bueno, es un impuesto, básicamente un impuesto territorial que grava todos estos bienes raíces que va a depender, ¿cierto?, del avalúo fiscal que va a fijar el Servicio de Impuesto Interno, ¿ya? Hay que hacer presente que no todos lo pagan, ¿ya? Porque esto va a depender del avalúo fiscal, ¿ya? Ciertas propiedades están exentas por el valor del avalúo, ¿cierto? Y cerca más o menos del 26% de los propietarios están pagando contribuciones, porque en verdad hay mucha gente que está arrendando o que en verdad
tiene estas casas que tienen esta exención porque su evalúo fiscal es mucho más bajo, entonces ellos están exentos de este impuesto, ¿ya? Entonces, acá cuando hablamos de esta exención para el adulto mayor, como decías tú, encontramos que en verdad sería maravilloso si se aprobara el proyecto, en el sentido de que, chuta, independiente si tengo mi casa en una comuna más rica del país o en una que más de escasos recursos, aquí independiente de cuál sea el monto de la casa, esa persona se esforzó, pagó, trabajó, se levantó temprano, ¿cierto? Se acostó tarde, o sea, es una vida. Entonces, da lo mismo de cuánto sea o no el valor del avalúo, si la tiene allá, acá. Aquí lo importante es que todos los adultos mayores por fin puedan dejar de pagar, o sea, toda una vida pagando, 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 o sea, es increíble y maravilloso. Pero claro, como también yo entiendo la postura también de algunos alcaldes que dicen, pucha, ¿cómo sé con el financiamiento? Porque claro, algunas comunas más ricas del país, con esa recaudación se podía ir al fondo común, ¿cierto?, de las municipalidades y se podían pagar todas estas otras cosas, ¿ya? Pero aquí igual se supone que hay propuestas y el gobierno va también a dar aquí unas ciertas garantías para poder hacerlo, pero como te digo, está todo esto en discusión, está ahora en el Senado, los alcaldes ya han hecho sus propuestas, ¿cierto?, para poder conversarlo y zanjarlo, ¿cierto?, el problema de fondo. Oye, bueno, ahí un poquito el resumen de la problemática. Yo quiero aportar en cifras, cerca de 1,5 millones de adultos mayores son propietarios hoy en día de una vivienda y de ellos ya el 74% está exento por el valor fiscal de sus propiedades porque es bajo, ¿cierto? Y como lo que tú comentabas, no pagan por la exención. Ahora, este debate se concentra en el 26% restante, que son unas 395, aproximadamente 396.000 personas que sí pagan impuestos. ¿Cierto? Entonces, aquí con este proyecto se beneficiarían todos, ¿cierto? Quienes sean mayores de 65 años en su primera vivienda, que como tú decías, sin importar los ingresos ni el valor de las propiedades. Ahora, como tú decías, hay una propuesta de las municipalidades que cambia un poco esto, ¿cierto? Porque ellos quieren cambiar y quieren hacer como escalonado, establecer unos criterios, ¿cierto? Exactamente, ellos quieren que en verdad se exima efectivamente a los adultos mayores, pero los que realmente necesitan y no todos por parejo. O sea, recientemente ahora el alcalde de Maipú hizo el comentario de que él tuvo la oportunidad de ir a los barrios de San Damián y que las casas parecían mansiones y que le parecía a su juicio de que esos contribuyentes de 65 años deberían pagar igualmente las contribuciones, ¿ya? Bueno, acá yo creo, como hemos conversado, siendo objetivos, siempre aquí hay que resguardar el interés de todas las personas. Todas las personas tenemos derechos, ¿cierto? Y no porque yo vivo acá, o porque ponía el ejemplo, Maipú o en San también, es el tema, o sea, porque hay mucho adulto mayor que sí es cierto, vive en las comunas más ricas, por ejemplo, Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, pero la mayoría también están solos, que los hijos se fueron a estudiar fuera, los abandonaron, están enfermos, o sea, quizás ahí evaluar bien, como dicen ellos, de ver la forma, pero si el gobierno les da algún respaldo, le dan una garantía para que esos dineros se puedan ir a estos fondos comunes, pero por eso yo creo que están en conversaciones y es algo político que ellos van a tener que decidir, pero siendo objetivo, claro, o sea, quizás van a tener que ver cuál es la forma de ver bien quién tiene que pagar, pero creo que la ley es justa para todos y que el gobierno, si lo está haciendo, lo está viendo, es que tiene que también darle alguna garantía. O sea, porque lamentablemente hay mucho adulto mayor que está muy solo, muy abandonado. Claro, ahí, bueno, siguiendo con esto de la garantía, también es algo que proponen las municipalidades, pero quiero seguir con las cifras. Según el Servicio de Impuestos Internos, los adultos mayores que actualmente pagan contribuciones y que no tienen ningún beneficio, son alrededor, o sea, y que se verían favorecidos con este proyecto, son 207.000 personas. O sea,
va bajando, ¿cierto? Claro. Ahora, muchos de estos 207.000 tienen ingresos mayores a 2 millones de pesos mensuales. Y que ahí donde viene este debate que tú comentabas, ¿cierto? Que el alcalde de Maipú hablaba de que Claro. este es una medida regresiva, ¿cierto? Entonces está esta discusión. Pero más allá de que si es focalizado o universal este beneficio, también se propone como una compensación. ¿Existe la posibilidad de que compensen estos? Porque las municipalidades dicen, ok, me va a dejar de ingresar una cantidad de dinero, entonces, ¿cómo lo compensamos? ¿Cómo lo utilizo yo en beneficio de mis propios ciudadanos? ¿Cómo lo logro? Entonces, ¿qué es lo que proponen, cierto, como compensación las municipalidades? Claro, están viendo la posibilidad de que, pucha, en verdad no se están queriendo oponer ahora con el tema del adulto mayor, pero Mm. sí piden que esta ayuda sea más focalizada a quien la necesita. Hablan del tema de los grandes patrimonios que no queden así liberados y que se exima, porque igual acá hay que ver bien, o sea, como todo proyecto de ley siempre va a tener vacíos y también va a haber gente que se pueda aprovechar, porque ahora quizás todos van a poner la casa a nombre de la abuelita. Claro, bueno, mira, mira, no se me Entonces, había ocurrido, ¿ah? Ahora uno dice, se iba claro, pensando. Entonces, claramente yo creo que deberían, pucha, tienen que seguir conversando y ver la forma de cómo acotarlo, porque obviamente yo creo que igual se va a prestar como pasó con el impuesto al lujo, que pucha, se quería que recaudar más impuestos y que pasó, todas las propiedades eran parte del activo de la empresa, entonces están exentos. claro, aquí, bueno, las municipalidades proponían que se incluyera como un aporte adicional en la ley de presupuesto al Fondo Común de Municipalidades. O sea, que hicieron, mira, que es un cálculo, que no sé cómo lo harían, pero en el fondo que se considerara entre el año anterior y el siguiente, cuánto fue lo que se dejó de percibir por contribuciones Claro, y que se sacara ahí, ¿cierto?, una cifra claro, y dentro del presupuesto como que el Estado hiciera un aporte proporcional a esto, a esta falta de ingresos para que no sintieran el golpe. Ahora, todo esto está en veremos, como tú dices, porque este es un proyecto que recién esta semana y que la agrupación, ¿cierto?, de municipalidades indica que no queremos solo rechazar el proyecto, sino que la idea es ser, ¿cómo decir?, constructivo. Decir que yo era y por eso venían con un problema y una solución. claro, Eh, pero claro, habría que ver, porque si al final son 207.000 los que serían beneficiados y de ellos, claro, habría que ver, hablaban de una escala de ingresos también, que entre el 1,5 millones o menos del 1,5 millones de ingresos, entre el 1,5 millones y 3 millones y más de 3 millones, fuera haciéndose como porcentaje. O sea, quienes tenían ingresos menores a 1,5 millones fuera el 100% de exención, otros 50% y así fuera bajando el porcentaje. Entonces, no quitándoles en el fondo a quienes tenían mayores ingresos el total de la subvención, pero sí ir disminuyéndolo. Que también puede ser una propuesta, ¿cierto?, como un intermedio, no es solamente discriminar por los ingresos o la comuna donde viven. claro, no, Claro. aparte que como sabemos, hay muchos mayores de 65 que, como te decía, o sea, están, no sé, con altos problemas de salud, que tienen que ver sus remedios, son carísimos, imagínate Mm. que tenga, no sé, un cáncer, próstata, un montón de cosas, o sea, y miles de remedios, y que terapia, entonces, y hay muchos abuelos que están siendo abandonados, y también hay muchos que los mandan a estos asilos, y las casas también quedan botadas, entonces yo creo que ahí tienen que compensarlo bien, quizás ajustarlo bien, decir, pucha, a ver, en qué condiciones está este señor, ¿cierto? Y ahí ir conversando y verlo sobre la marcha, porque en verdad es complejo, o sea, es terrible después de que lo diste todo, cuidaste a tus hijos, criaste a los niños y después terminas súper mal, entonces es injusto que porque vivas en otra comuna no se te Mm. dé el beneficio. Entonces aquí como la ley Claro. es pareja, Mm. tiene que ser justa para todos, hay que Ujú. ir evaluando caso a caso y ojalá que puedan llegar a un acuerdo y que el estado de garantías para efecto de que, como dicen los alcaldes, esto no se baje el porcentaje de ayuda, porque también hay que pensar en las otras comunas que son más vulnerables y que también necesitan
de ese apoyo. Entonces, por eso Mm. hay que pensarlo, así, conversando este tema de que los políticos se pongan ahí de acuerdo. Claro, y ver que es importante lo que tú acabas de decir, ver caso a caso, porque como decías tú, claro, no sé si se podrá ver por la ficha de protección social o por otros, hacer otro catastro, ¿cierto? Para identificar efectivamente quiénes son los adultos mayores que están en una situación desmejorada, con bajos ingresos, y quiénes no, porque en el fondo, claro, si señor Luxic, me imagino que no. Admitido. Ah, claro, ¿viste? Li- Lux, Ya, ¿viste? El tío, entonces, él podrá sí, pagar, ¿cierto? Bueno, eso igual es otro sí. tema, es como por una vivienda, no por todas las viviendas. Eso Exacto, también, es la que sí, tú vives y que hay que hacer el paneo de que está ahí tu registro electoral, ¿cierto? No la casa en la playa, claro, en no, esa playa, no, bueno, exacto, la es casa la en vivienda agua, no, principal, la vivienda mi principal. segunda vivienda, no. Claro, no, por eso yo creo que como decías tú, esto tiene que todavía seguir el debate, conversaciones, la propuesta de las municipalidades no está mal, ¿cierto? Pero como decías tú, ver caso a caso, no solamente porque viven en una comuna, sino que tal vez la distinción tiene que ser por los ingresos o por su situación familiar. Ahí yo creo que habría que buscar para que fuera más justo, porque como decías tú, el tío Andrónico podrá, ¿cierto? Se podrá hacer ahí algún pago. Pero igual, ¿cierto? Es beneficioso que se vean y que se presenten estos proyectos. Un mensaje para quienes tienen más de 65 años y están escuchando, Margarita, de tu parte, ¿qué mensaje les daría? Bueno, que estén tranquilos, que en verdad esto todavía no es una ley, Mm, porque todavía está en discusiones, si bien es cierto, la aprobó la Cámara de Diputados, está en conversaciones con el Senado, ¿cierto? Y que en verdad yo creo que vamos a llegar a un buen puerto, o sea, porque no hay que dejar atrás de que hay mucho, es un hecho notorio y público, de que hay muchos señores de la tercera edad, adulto mayor, ¿cierto? Que está pasando por malos momentos y que no hay que dejarlo atrás, o sea, y si no, siempre, bueno, poder acercarse a las municipalidades también, yo creo, empezar como a adelantarnos. Sería muy bueno, si yo buen adulto punto mayor eso. estoy viendo, empezar a acercarme a la municipalidad y exponer mi caso. Mire, señorita, quiero exponer mi caso, esta es mi situación, sí, mi casa está acá, ¿cierto? En el barrio, no sé, de Lo Barnechea, no sé, y resulta que yo, esta es mi situación. No soy el tío Andrónico, Claro. entonces quizás, entonces yo creo que por ahí podría ser como una estrategia inteligente, ya desde ya ir, que no sé, porque que llenen alguna ficha, que lo vayan a visitar a la casa, entonces ahí va a haber como un antecedente, ya, pero como te digo, todavía esto está en conversaciones y todavía no es ley. Pero sí yo haría eso, de empezar como a acercarme a la municipalidad para que vean mi situación y abren una ficha y cuando llegue el momento de los que hubo, como le dice mi Ujú. abuelita, al menos ya tengan mi información. Así es, eso es súper importante, ¿cierto? Acercarse, sobre todo si alguien, claro, vive en alguna de estas comunas más acomodadas, poder decir, oye, esta es mi situación y poder ir quedando el registro para el día de mañana, ¿cierto? Cuando esto se convierta ya en ley y ya avance y sea definitivo. Hablamos de estos dos temas, ¿cierto? Que golpean el bolsillo. ¿Cuál impacta más, según tú, en la vida cotidiana de la gente común? El de la tarjeta, sí. Mira, la tarjeta, la tarjeta, porque en verdad ya es ley, Mm, eso primero que todo, porque por lo menos el tema de nuestros adultos mayores todavía está en discusión, así que yo creo que el que más duele ahora es la tarjeta porque ya es ley, ya está empezando a regir, así que ahí también la invitación a que se acerquen al banco para conversar con el buen ejecutivo y que le puedan dar un plan de cuotas, ¿cierto?, en la misma mm, tarjeta o un mm. plan de un crédito consumo y puedan ponerse al día. Y no se tienten, por favor, con comprar la tele grande, ni ir a ver la final Ni con las de la Copa vacaciones. América, las Ni con vacaciones. el 18 ni nada de eso. Muy bien. Claro, Prudencia, ¿cierto? Prudencia hay que tener. eso. Oye, gracias Después, cuando Margarita. se organice y tenga todo listo, se programa y puede Y ahí cumplir sí, ahí sus sueños. tienes razón. Con la platita en el bolsillo, mejor gastarla y programado. Oye, gracias Margarita. Vimos estos dos temas, ¿cierto? Que están pasando ahora mismo, contingentes noticias. Por un lado, una ley que rige, ¿cierto? Desde este mes. Y por otro lado, un debate que se está escribiendo día a día, ¿cierto? En el Congreso, en las municipalidades. Así que te agradezco, Margarita, que hayas venido a No. explicarnos con la claridad que te caracteriza, ¿cierto? Esto que nos afecta a todos. Así que, pero te queda una última tarea, que es decir qué es lo que vamos a escuchar.
¿Y por qué? Y dedicada a mis queridos adultos mayores, ya, para que estén tranquilos. Les quiero dedicar Forever Young de Alphaville, para quienes han trabajado toda su vida por su casa propia y merecen vivir en paz, tranquilo y se mantengan por siempre jóvenes de corazón. Así es, excelente canción para terminar. Por mi lado agradezco a todos quienes nos escucharon, a quienes están de vacaciones, a quienes no, a Leo que está en los controles y nos quedamos con esto, ¿cierto? Un clásico inolvidable de los años 80, Forever Young, aquí en Apoca Rock.